interpreta muy bien incluso físicamente. Luego, el personaje de ella es muy interesante porque es alguien que intenta meterse en el cine y ha fracasado, fracaso tras fracaso, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Claro, ella evidentemente era un icono de su propia imagen. Bueno, también hay otra razón también para la que sea Verónica Ley, y es que esta película remite mucho, por ejemplo, a algunas películas sociales de finales de los años 20, principios de los 30. Y, por ejemplo, remite a una película de William Wellman, si no recuerdo mal, Wild Boys of the Road, protagonizada por Louise Brooks. Es la chica. Entonces, Louise Brooks sale como la chica también con la gorra, con el sombrero, y claro, es una estrella haciendo de aquello y es una estrella haciendo, o sea, el hilo, digamos, no sé si era una cosa consciente, pero el hilo es completamente, está en el subconsciente del propio creador y del espectador, y es perfectamente coherente y lógico, es decir, que sea una estrella de como podría ser, que podría ser el equivalente a lo que había sido Louise Brooks en los años 20 en Estados Unidos. Es un poco así que también está muy bien el contraste, porque ella es muy sofisticada, pero también da muy bien el tipo de chico, cuando se pone, aunque ya le dicen hacer un chiste, ¿no? Porque nadie se va a creer que dicen, eres tan masculino como Mae West, me dicen algo así, ¿no? Bueno, pero lo da muy bien, también está muy bien, o sea, de vagabundo ella va muy bien. Y Joel McCrea, es que, ¿qué voy a decir? A mí es que es un actor que me encanta y me ha gustado siempre. Y tenía además, claro, tenía un estilo de interpretación muy relajado, muy reconocible, pero en papeles muy distintos y les daba a todos mucha densidad. Por ejemplo, con Preston Sturges hizo 3 películas. Y esto es curioso porque pueden decir, claro, aquí claramente Preston Sturges está diciendo que lo que le interesa es la comedia. Sin embargo, después, aunque la película siguiente que hizo también con Joel McCrea es una comedia, luego hizo una película dramática sobre un inventor de la penicilina que es Joel McCrea en el siglo XIX, que es una película que habría podido ser extraordinaria, pero la Paramount la recortó, la destrozó, el montaje. Y es una película así muy, muy interesante. Y está Joel McCrea en las 3, se nota que se entendieron muy bien. Aunque yo creo que, bueno, por circunstancias de los contratos de los actores en los estudios, no volvieron a trabajar después, y quizás porque esa última película yo creo que fue una decepción para se llama The Great Moment, el gran momento. Pero después de esta película, Sturges hace The Palm Beach Story, que es una de las comedias más famosas de la época, que en España se llamó Un marido rico, y es una de las películas más enloquecidas de toda la comedia, de toda la historia de la comedia. O sea que en realidad cumplió el deseo, porque esa es otra. Viendo esta película dices, bueno, Sturges podría hacer cualquier cosa, porque además Sturges rodaba, o sea, lo rodaba, no había historias. En el cine americano muchas veces puede haber secuencias que estén hechas por la segunda unidad, que muchas veces el director de fotografía pueda tener importancia. Por ejemplo, veíamos hace poco Hilda, por ejemplo, que evidentemente es una película en la que, bueno, el papel de Charles Vidor no se puede despreciar, pero evidentemente no hay una autoría tan clara y tan consciente como puede haber en una película de Preston Sturges. Esto es claro, pero aquí nos damos cuenta que secuencia tras secuencia tras secuencia, que parecen salidas de películas distintas y de tonos distintos, están todas hechas con una habilidad y con un virtuosismo indudable. Ese virtuosismo se fue incluso depurando, porque hay un díptico de Preston Sturges que ojalá podamos ponerles, que es Salve héroe victorioso y El milagro de Morgan Scree, que esas son para verlas, cómo están hechas. O sea, aunque alguien sea un espectador normal que no se preocupe mucho de cómo están hechas las películas, se da cuenta, y además están las dos hechas sucesivamente. Son historias, pueden tener cierto parecido porque son un poco también como el tema de la hipocresía social pero hecho de manera divertidísima, y están hechas además en los mismos decorados, es decir, el pueblo donde se desarrollan, aunque son dos pueblos distintos, son distintos. Y ahí te das cuenta que Sturges podría hacer cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, cualquier tipo de película, igual que se ve aquí, claramente. Pero lo dice al final, comedia, quiero hacer una comedia. Claramente en lo que más se sentía más seguro, más motivado era en la comedia. Quizás también por una inventiva y un dominio que tenía, por ejemplo, del arte de los diálogos, que se han dado cuenta que es fastuoso, que es extraordinario. Yo creo que son los mejores, es el mejor escritor de diálogos del cine americano, podría ser, desde luego de los que dirigieron, claramente. O sea, ninguno de los otros directores guionistas, ni Billy Wilder, ni John Huston, ni Jules Dassin, ni Robert Rosen, siendo buenos o muy buenos, no se le puede comparar en ese sentido. Yo creo que Sturges, y en ese sentido sí creo que los otros están más, no sé si más reconocidos, pero más nombrados. Pero yo creo que realmente toda esa etapa de Sturges es fulgurante. Como guionista, como creador de diálogos, como creador de personajes y como cineasta. En ese sentido, realmente, estas dos películas que les comento, por ejemplo, tienen un uso de los planos secuencia o de los personajes, por ejemplo, dentro del plano y demás,
que viéndolas puede recordar algo tipo Berlanga, por ejemplo. Berlanga logró, por ejemplo, en muchas de sus grandes películas, un virtuosismo, por ejemplo, con el uso de los grupos dentro del plano, pero es todavía mejor, o sea, es todavía mejor. Es una depuración realmente soberbia. Yo creo que las dos grandes figuras del cine americano de principios de los años 40, las dos grandes revelaciones fueron Orson Welles y Preston Sturges. Y además, los dos además debutan en el cine americano prácticamente al mismo tiempo, en el año 41. Uno con el 40, ruedan en el 40, estrenan en el 40, 41. Un poco antes yo creo Preston Sturges con el Gran McGinty y luego con Ciudadano Kane. Evidentemente son cineastas muy distintos, son películas muy distintas. Pero digamos que el impacto de su renovación, de la renovación, y además ya hemos dicho antes que Sturges fue muy importante, ya digo, porque abrió la puerta, por ejemplo, para los directores guionistas, yo creo que fue clave de los dos. No se puede decir que el de Sturges fue menor quizás en términos de influencia, porque la influencia de Welles fue realmente extraordinaria, pero realmente como revelación de figuras cinematográficas y con mucha personalidad y autores absolutos, yo creo que son los dos grandes nombres de principios de los 40 que debutan. Luego, no sé si esto lo había contado, lo de Welles y Sturges, es que igual lo conté en la otra sesión, ¿no? Aquí no en la presentación no lo cité, ¿no? Welles. Nada, brevemente, porque es interesante. Ya saben ustedes que la carrera de Welles, lo habíamos visto en La Dama de Shanghai, luego, en fin, es una carrera muy frustrada, con muchos problemas. La de Sturges también. Porque también esto es algo interesante, claro, Preston Sturges es un gran nombre de la comedia, pero cuando llega la comedia ya es el final. Hay un final de ciclo absoluto. Ya Lubitsch está rodando sus últimas películas y va a morir pronto. Bueno, la acaba lo mismo, está ya un poco en retirada, también es un talento un poco que se frustró al final por muchas circunstancias. Mitchell Leisen, por ejemplo, se va por otras cosas. Billy Wilder viene de la comedia, de haber hecho grandes guiones en los años 30, pero no empieza con la comedia, rueda alguna comedia, pero sobre todo son películas más dramáticas. Fíjense ustedes que rueda pues, Días sin huella, en fin, 5 tumbas al Cairo, no es comedia. ¿Por qué? Porque en los años 40, según fue transcurriendo la década, la comedia sofisticada, la comedia brillante de Hollywood, con la que identificamos a Hollywood, Lubitsch, por ejemplo, esa comedia, claramente se fue diluyendo. Se fue diluyendo. Incluso, por ejemplo, hay grandes cineastas también de comedia, comedia muy particular, con un estilo muy particular, por ejemplo, como George Cukor, que en los 30 rueda algunas comedias, Holiday, por ejemplo, que es maravillosa, con Cary Grant y Vivir para gozar, creo que se llamó en España, con Cary Grant y Katharine Hepburn. Y luego en los 50, por ejemplo, renueva la comedia americana de una manera impresionante con 2 o 3 películas extraordinarias, George Cukor, pero en los 40 no rueda comedia. Mitchell Leisen lo mismo, se va a otro tipo de cine. Sin embargo, Sturges no, se mantiene fiel y hace estas 2 películas paralelas en el año 44-45, que son 2 enormes éxitos, aunque tiene muchos problemas con la Paramount. Y luego en la 20th Century Fox hace Unfaithfully Yours, que aquí se llamó Infielmente Tuya, que es una cosa también de una construcción extraordinaria, pero es un fracaso muy grande. O sea que fíjense que el público iba por otros. Como hemos hecho aquí muchos ciclos y muchas sesiones dedicadas al cine negro, fíjense que es la época que siempre les decimos, la época gloriosa, digamos, del cine negro es aproximadamente entre el 45 y 48, que es la mayor concentración, yo creo, de películas noir. Si nos gusta jugar a los géneros a veces, y está bien jugar a ellos, la mayor acumulación, yo creo, de grandes títulos míticos y logrados del cine negro, ¿no? Fíjense que no tienen nada que ver con la comedia. Bueno, pues en esa época, sin embargo, la comedia americana está prácticamente diluida, hasta el punto que cuando a Sturges se le ocurre, por ejemplo, recuperar a Harold Lloyd para hacer una película con él a finales de los 40, pues se considera una locura, en realidad es una cosa. Pero ven que le sale natural, porque aquí ha intentado también en alguna secuencia, pues bueno, recrear o hacer una especie de evocación de aquel tipo de cine. Bueno, no. Yo quería comentar simplemente, al hilo de lo que estás diciendo, la relación de la comedia y el drama, que sí que en la película hay un momento realmente dramático que puede tocar un poco con el tono general, que es cuando realmente hay una muerte, que es la del vagabundo. Y yo creo que es muy interesante porque hay otras películas anteriores o también ahora después en la que
está muy bien la apreciación, está muy bien porque vamos a ver, claro, yo decía antes, puede ser contradictoria la película, es una película de tesis contra las películas de tesis, pero la tesis está muy clara. Por ejemplo, normalmente la pobreza se ha representado mal en el cine, muchas veces. Hombre, yo no soy pobre, ni he sido pobre, pero no sé si se entiende la idea. Aquí, por ejemplo, lo describe muy bien el mayordomo. El mayordomo ha sido pobre, y lo dice, lo deja caer, pero hace una descripción de la pobreza que es maravillosa. O sea, la pobreza probablemente no es ni glamurosa, ni hace a la gente mejor, ni es una oportunidad para mejorar, que es un poco la idea que muchas veces se nos ha dado, ¿no? En ese sentido, bueno, lo más parecido casi me podría resultar Buñuel. Por ejemplo, en Viridiana, los pobres de Buñuel son gente menesterosa, pero son horrorosos, porque la pobreza lo que provoca es la degradación de todo tipo. Entonces, claro, la tesis de Viridiana es, o de Nazarín también, pero sobre todo está en Viridiana, ¿no? La tesis de Viridiana de Buñuel y de Buñuel es, no, la pobreza lo que hace es degradar al hombre de tal manera que no hay manera de considerar eso una especie de trampolín para una especie de mejora espiritual o depuración interior, como quieran ustedes definirlo, ¿no? Aquí es un poco lo mismo también. Claro, Buñuel decía también, dice, bueno, pero a pesar de eso yo creo que viene en Mi último suspiro o en alguna famosa entrevista, dice, a pesar de eso, siempre que veo a un pobre le doy una limosna. Claro, es que todos lo hacemos, pero vemos que no es la solución para nada. Aquí el protagonista lo mismo, y lo hace de buen corazón. Eso es muy interesante, lo hace de buen corazón, pero fíjense que es muy profundo que la película, y en un contexto de cine como este, nos diga que eso no solo no sirve para nada, sino que desencadena un drama terrible, que termina con la muerte de un tipo, un vagabundo, que no es tampoco una persona, no es un villano, no es una persona malvada, lo hace por pura necesidad y por codicia, pero una codicia que le ha generado su propia condición de pobre, de solemnidad y de pobre terrible, le ha convertido en eso. Pero está a punto también de causar la muerte y la desaparición del protagonista, ¿no? En ese sentido, sí, ahí la tesis yo creo que está muy clara y de una forma además muy honda, muy honda y muy asumida. Así que nada, totalmente de acuerdo, sí, con una así. A mí lo que me llama la atención, más de lo que tú has comentado antes de la película, es el momento en que de repente el tío, pues claro, se asoma a la pobreza y todo esto desde el punto de vista del estudio y de ver tenis. Y de repente la vida le golpea y pasa a ser un miserable, infame y un desposible. O sea, en ese momento la peli deja el estudio y nos plantea, yo creo, un salto emocional de una comedia, algo que de repente es oscuro, negro y trágico. Y sin embargo, luego, cuando ella está rodando, cuando ella está en los estudios y ve la noticia, y nos vuelve a llevar otra vez a un tono más de comedia, ¿no? Me parece un salto mortal. Sí, el salto, por ejemplo, cuando ella se da cuenta en los estudios, son los estudios de la Paramount además, es bonito verlo, claro. Claro, pasa otra vez al cine mudo, del gordo y el flaco, y las persecuciones y todo eso. Claro, pero podría haber habido otra opción, es decir, que toda la parte final fuese humorística, es decir, que fuesen enredos de comedia, pero no, es terrible. Y claro, lo que nos muestra también la película, que eso yo, por ejemplo, no lo recordaba con tanta intensidad, y al verlo me he dado cuenta que digo, bueno, da igual, o sea, toda la retórica que pueda tener la película y las cosas contradictorias, ya digo, de tesis contra una tesis, da igual por la pura fuerza que tiene eso y cómo se asume ese salto final a la negrura, ¿no? Porque claro, también lo que nos demuestra la película o nos quiere mostrar es que, bueno, un día puede ser un millonario y al otro día por una simple confusión, es decir, es un sistema en el que las fronteras están un poco difusas. Bueno, un día estás haciendo películas y al otro día estás viendo tus películas en un cine rodeado de gente que tose y come cacahuetes. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Pero luego vemos que realmente hasta el punto que te puede arruinar la vida. Entonces, claro, se podría haber hecho todo desde un punto de vista de comedia. Y yo creo que eso es lo que a la gente le desconcertó, y eso es muy interesante. Que la película no tuvo éxito, yo creo, por eso. Porque la película a la gente le resultó demasiado duro. Es decir, la gente también pasa ahora, también la